Bienvenidos a todos. Soy Wendy Strodman, vicepresidenta y editora de libros comerciales y de referencia de la editorial Houghton Mifflin. Para conmemorar el estreno de la película más esperada, La Comunidad del Anillo, hemos publicado la guía oficial de la película, El Señor de los Anillos, y el compañero visual de La Comunidad del Anillo. ¿Qué mejor modo de celebrar la ocasión que con un avance del making of de la película? Pero antes, quisiera presentarles a alguien muy especial. Reiner Unwin, amigo de toda la vida de Tolkien, contaba con tan solo 10 años cuando su padre le dejó el manuscrito de El Hobbit. Mi padre era editor. Tenía la convicción de que los niños eran los mejores jueces de los libros infantiles. Me pagaba como complemento a mi paga semanal un chelín, que era bastante dinero en aquella época, por hacer reseñas. El Hobbit llegó en 1935, junto con otros libros. Escribí mi reseña. Bilbo Bolsón era un hobbit que vivía en su agujero hobbit y nunca buscó aventuras. Finalmente, Gandalf, el mago, y los enanos le persuaden para partir. Se lo pasa bomba luchando contra orcos y trasgos. Al final, llegan a la montaña solitaria. Smaug, el dragón que la guarda, cae muerto. Y tras una terrible batalla con los trasgos, regresa rico a su casa. Este libro, con sus mapas, no necesita ilustraciones. Es bueno y debería gustar a niños de entre 5 y 9 años. No era una crítica ilustre, pero en aquellos difíciles días no era necesaria una segunda opinión. Si yo decía que era digno de publicar, se publicaba. Yo no le conocí a él hasta muchos años después. Estaba yo en Oxford haciendo un cursillo naval y Tolkien, que era catedrático en Oxford, me invitó a ir a su casa y me ofreció un té austero, como en tiempos de guerra. Cuando entré en el mundo editorial en 1951 o por ahí, me hice con el manuscrito completo de El Señor de los Anillos. Sabía que teníamos que tomar una decisión en uno u otro sentido y acudí a mi padre para presentarle un presupuesto aproximado. Dije, creo que podríamos perder unas 1000 libras. Me contestó por escrito una máxima de esas que siempre se recuerdan. Decía, si crees que es la obra de un genio, puedes permitirte perder 1000 libras. Y nos pusimos manos a la obra. La única contribución que puedo reclamar como mía es la división del libro en 3 partes. A Tolkien no le hizo gracia la idea, pero la aceptó como necesaria, porque todos sabemos que es un libro muy extenso. Tolkien era un hombre muy leal. Y si confiaba en ti por completo. Y nos llevábamos bien, porque en un sentido creo que él sabía que yo le entendía desde que tenía 10 años. Nunca he visto nada como El Señor de los Anillos. Y dudo que llegue a verlo, porque es algo único. Sigo considerándolo la obra de un genio. Todos tenemos una deuda de gratitud con Reiner Unwin, que falleció poco después de rodar esta entrevista. Ha llegado el momento de disfrutar una primicia exclusiva de la película más esperada de todos los tiempos, El Señor de los Anillos. Decían que era inabarcable, que la historia era demasiado larga, su mundo demasiado vasto, que sería muy arriesgada y difícil. Pero lo mismo se dijo cuando Frodo y Sam partieron para Mordor. Leí por primera vez los libros a los 18 años y mi primer pensamiento fue, estoy deseando que alguien haga una película con esto. Esperé la friolera de 20 años. El 11 de octubre de 1999, Peter Jackson no tuvo que esperar más. Fue el primer día para New Line Cinema de la fotografía principal de la trilogía de El Señor de los Anillos.
Sería el proyecto cinematográfico más costoso y desafiante de la historia. Nadie había rodado antes 3 grandes películas seguidas. Lo más interesante que aprendí en esos 14 meses es por qué nadie lo había hecho. Ahora lo sé. Cuando me enteré de que estaban trabajando con El Señor de los Anillos, me quedé perplejo. Pensé, ¿cómo lo harán? Brian Sibley tenía la ardua tarea de hacer la crónica del monumental proyecto. Me reuní con la gente del proyecto. Hablando con ellos, descubrí que respetaban el libro tanto como yo. Su compromiso era hacer una película que reflejara fielmente el mundo de Tolkien. Hay una increíble pasión detrás de todo este proyecto que yo nunca había visto a ese nivel en ninguna de las películas en las que he trabajado antes. Todos están enamorados de las historias. Se percibe en el equipo, en los actores. Saben que es una experiencia única en la vida. El diseño de la Tierra Media era clave. Durante el proceso de guión, Peter Jackson y su compañero de guión, Frank Walsh, sacaron ideas de la centenaria edición de El Señor de los Anillos, en la que aparecen 50 dibujos de Alan Lee. Las ilustraciones de Alan captaban la atmósfera agridulce de El Señor de los Anillos. Conforme la película iba cobrando forma, la idea de buscar a Alan Lee y proponerle formar parte del proyecto se hizo cada vez más importante para nosotros. Peter localizó a Alan en Dartmoor, Inglaterra, y se lo llevó a Nueva Zelanda. Calculamos que estaría aquí entre 12 y 20 semanas. Pero eso fue hace 2 años y medio. Peter también reclutó al célebre ilustrador de Tolkien, John Howe. La obra de John tiende a ser como un plano congelado de cine. Es muy bueno captando la acción en un momento vibrante. Concluimos que el talento de Alan y de John combinados nos proporcionarían todo lo que necesitábamos. Para Peter, el diseño de Hobbiton era crucial. El espectador debe entender lo que Frodo está dispuesto a arriesgar para protegerlo. Cuando exploró su localización, Peter llevó con él a Alan y a John. Es esencial que parezca que los hobbits han vivido en Hobbiton durante centurias. Es difícil de visualizar si ves tan solo una campiña deshabitada. Alan y John se sentaban en aquellos cultivos con un cuadernillo y hacían bocetos del paisaje que contemplaban. Pero esos bocetos eran ya Hobbiton. El Señor de los Anillos es un cuento, una historia de aventuras. Solo ha sucedido en nuestros corazones. Pero ahí estaba Hobbiton, en 3 dimensiones, con humo saliendo de los agujeros donde ellos vivían. Y yo me lo creí. El director de proyectos Tolkien en Houghton Mifflin es Clay Harper. Las localizaciones de la Tierra Media son asombrosamente bellas, o inquietantes, según el caso, y tan importantes como los personajes. Cada una de las localizaciones geográficas de mayor envergadura aparecen en el compañero visual de la Comunidad del Anillo. Mi favorita es Rivendell. Su presencia en la película sobrepasó mis más atrevidas fantasías. Para inspirarse, Alan Lee decidió diseñar Rivendell no en su estudio, sino en el bosque en que se construiría. Fue una experiencia encantadora estar allí, en ese precioso paraje, intentando pensar como un elfo. Queríamos que los edificios encajaran entre los árboles para evitar el excesivo impacto sobre el paisaje, como habrían hecho los elfos. Alan dio unos toques de última hora, momentos antes de que las cámaras comenzaran a rodar. El trabajo gráfico le daba el tono. Pero la cuna de la Tierra Media fue Weta Workshop, dirigida por Richard Taylor, inseparable colaborador de Peter Jackson.
Tenía muy claro que había que crear un mundo expansivo que se extendiera más allá de las 4 esquinas de la pantalla de cine. La sensación de que hay culturas milenarias que han compartido siglos de compromiso, creatividad e integridad, como los pueblos y razas de la Tierra Media. La increíble atención al detalle de Weta queda escrupulosamente ilustrada en las armas y armaduras de la Tierra Media. Coges un arma. La mía ha resultado ser una belleza. Pero cualquiera que cojas, la mires por donde la mires, el detalle es fantástico. Te deja atónito. No puedes sino maravillarte por el tiempo, energía y amor que han puesto en todas ellas. Uno de los retos más agradables para Weta fue la creación de la raza más abominable de la Tierra Media, los orcos. Por cada escultura acabaron saliendo 10 orcos o más. De ahí que al final tuviéramos un ingente surtido de ellos. Es una película fantástica, con criaturas, monstruos, seres extraños, magos y pequeños hobbits de pies peludos. Pero eso no era lo más importante de la historia para Peter. Lo más importante era que la historia diera sensación de realidad. Me decía una y otra vez que el libro evocaba la sensación de que no estás leyendo fantasía, sino una historia. Eso es lo que quiso llevar al cine y creo que lo ha conseguido. The finest rockets ever seen. They burst in stars of blue and green. Cut. It was great, Joanne. It was great, Don. It was good. It was excellent. Let's put that one. Let's do one more. This was just vocal link for luck. El Señor de los Anillos es una historia muy personal y emocional. A todo actor que entra en la producción, cualquiera que sea la raza que encarne, procuramos que se sienta genuino en lo que se refiere a sus ideales y sentimientos. Estamos recreando la visión de un asombroso escritor de fantasía, la visión de J.R.R. Tolkien. Un mundo que él creó, que a diferencia de otras novelas del género, parecía una historia real. Tienes la sensación de que en realidad ha existido. Acabé siendo el que siempre tenía el libro a mano. Y podía demostrar mis argumentos diciendo, esto es lo que Tolkien escribió. Cuando surge una discusión acerca de cómo es una frase o una escena, lo decisivo es, ¿está en Tolkien? It is a sort of ironic question. 1, 2, 3, 4. And good. Duck, good. Harry, put him over. Good. That's it. El reparto llegó a Nueva Zelanda 3 meses antes del rodaje para prepararse mental y físicamente. Oh, look at that! That is right in the middle of that middle. Now that is some archery. That's Legolas's full action going down. El intenso entrenamiento preparó al reparto para las exigencias físicas de 1 año y medio de rodaje, llevándoles a los lugares más remotos y espectaculares de Nueva Zelanda. Hemos volado en helicóptero por lugares muy por encima de los árboles, sobre hielo, nieve y bosques. Si estás sobre una montaña o un río y el viento ruge, no puedes cambiar su aspecto, ni la sensación que provoca. Tras vivir El Señor de los Anillos tanto tiempo, el reparto y el equipo técnico encuentran un paralelismo entre su misión y la de la compañía. El Señor de los Anillos es un viaje, una comunidad que persigue un ideal común. La factura, la creación de esta película, se ha convertido en un viaje para sus creadores, en no menor medida. Las horas que se invierten en un proyecto como este, los altibajos emocionales, resultan increíbles cuando recapacitas sobre lo que ha sucedido en la vida de cada uno. Uno de los pequeños ejercicios que hacía para evitar que me pudiera el cansancio o me abrumara la enormidad de trabajo era pararme un momento y preguntarme, ¿hay algo mejor en el mundo que convertir esto en una película? Obviamente la respuesta era no. Estoy haciendo exactamente lo que me encanta hacer. ¿Gandalf?
Bilbo Bolsón. Mi querido Gandalf. Qué alegría volver a verte. Tolkien era consciente de haber creado un mundo que solo existía en sus libros, pero también dijo que ese mundo podía ser enriquecido por otros, con cuadros, música, drama, y eso es lo que Peter Jackson ha hecho. Tolkien creó un mito moderno. Y ocurre que para convertir esto en una película, un director tiene que darle una nueva dimensión, llevarla a un estadio superior. Así nacen los mitos y se transmiten de generación en generación. Veo a Peter Jackson como parte del proceso mítico iniciado por Tolkien cuando escribió la primera línea de ese libro.